Cuando mi madre nace, sus padres vivían en la ciudad de Guantánamo. Incluso siendo niños todavía ellos, que eran 4 hermanos, vivieron un tiempo en la base naval de Guantánamo por el oficio de mi abuelo, que era algo que le rentaba ganancia y le podía mantener mejor a la familia. Tengo entendido que su niñez fue una niñez bastante humilde. Aunque ella era muy alborotosa y siempre estaba con mucho dinamismo con sus hermanos y jugaba cosas a veces hasta peligrosas. Mi abuelo era tan exigente y riguroso que los ponía a hacer alpargatas. Ella hacía como más de 10 decenas o 12 decenas en el día para poder ayudar a la economía de la casa. Y era una niña prácticamente, pero bueno, era lo que había que hacer. Y él sí, con él no transigía en que después o del juego, no. Lo de él había que hacerlo. ¿Y a partir de qué momento es que ella comienza a dar sus primeros pasos dentro del mundo de la costura? Los primeros pasos de mi madre en el mundo de la costura son muy curiosos en el sentido de tener 2 tías que siempre paseaban con ella por el Parque 24 de Guantánamo, y ella dice que ella se decía: yo quisiera coser como mis tías, porque ellas mismas se cosían las modas. Y bueno, ya puedes imaginar, en los años, casi llegando a los años 30, ¿no? Los años 30 se usaban muchos vestidos con telas como georgette, seda, y eso a ella le llamaba la atención y efectivamente aprendió. Su primera incursión en la costura fue en una tienda de Guantánamo llamada La Diana. Allí ella se presentó y dijo que ella sabía coser. Le dijeron: bueno, vamos a hacer una prueba. Y le dieron un patrón para que ella ese patrón lo cortara y lo cosiera. Y como fue excelente, la contrataron y allí entonces empezó a coser. Y a partir de ahí ya empieza a tener algunas clientas muy discretas. Carmen incluso ya en los años 58 hasta le cosió a la esposa del que era almirante de la base naval de Guantánamo, y iba muchas veces, que era modelo de sombreros. Le empieza a coser a ella y realmente a muchas de las personas que tenían un alto nivel social en Guantánamo. Estando todavía en Guantánamo y siendo muy joven, recibe un reconocimiento. Sí, cómo no, pero eso fue como en los años 40 y tanto, y van los representantes e instructores del sistema de corte y costura Rocha. Pues bueno, le dan el título de Rocha. Pero tengo entendido que ya ella tenía clientes que desde La Habana le hacían encargos a Guantánamo. Sí, ya había algunos clientes que aquí en La Habana que le hacían encargos, y cuando en el año 66 ya viene a vivir a La Habana con todos nosotros, pues bueno, ese contacto se intensifica y se amplía un poco con otras clientas. Incluso durante la zafra del 70 ella hizo mucho trabajo para Context. Es conocida por Nicia Agüero cuando se funda el Fondo Cubano de Bienes Culturales, y ya ahí se impulsa mucho la carrera de artesanía textil de mi madre, y su trabajo se lleva fuera de Cuba también, en ferias y exposiciones aquí en el Caribe y también en algunos países de Europa. ¿A partir de qué momento es que ella comienza a tener ideas de sus propios diseños? A partir de la escasez que hay de tejidos, de encajes, y en ese momento ya ella se vincula también con algunas personas porque ella no tejía. Ella utilizaba mucho las alforzas, que sí las hacía ella una por una, y en el lienzo, por ejemplo, ella no empezó a trabajar el lienzo así crudo, sino lo remojaba para quitarle todo esa rigidez que tenía la tela, le daba más suavidad, combinando alforzas, tanto las de pellizco como las barreticas que ella hacía deshilando tela, pero hacía unas que se llaman barreticas o vainicas, y eso le daba un poco de presencia y de glamour a las telas. Y ella ya empieza a hacer
sus propios diseños, porque se da cuenta que al no existir muchos de los materiales con los que ella acostumbraba a trabajar, pues había que inventar. Y qué mejor forma de inventar que utilizar lo que ya ella sabía, como eran esas manualidades. Algo que caracterizó su trabajo fue el método artesanal. Muy artesanal, no repetitivo, muy especial porque hacía prendas únicas. Dentro de las prendas que confeccionaba o diseñaba, ¿alguna era su favorita o a la que más importancia le concediera? Que toda mujer tuviese una chaqueta tipo sastre era importante, porque es una prenda muy utilizada con diversas combinaciones y a ella le quedaban realmente muy bien. Las hacía también tipo reversible. A ella no le gustaba mucho coserle a los hombres, a mi papá y a Nelson Domínguez, porque era un malcriado y se le plantaba aquí y le decía no, tú me tienes que hacer algo, y le hizo algunas camisas a Nelson incluso con deshilados, pero siempre algo muy inusual. Esta blusa, por ejemplo, que usted lleva en estos momentos, fue un diseño de ella. Y a ella le gustaba mucho esa encajería con los entredos, con las alforzas. Y yo tengo una chaqueta que ella me hizo que las alforzas eran semicirculares. Y eso era una a una. Tengo entendido que cuando se fue a hacer en La Habana el desfile de la casa Chanel, ¿hubo una anécdota con su mamá? Como ellos hacen eso todos los años, escogiendo un país para expresar la tipicidad de la costura en ese país, ellos querían que mi mamá hiciera, no recuerdo, como 20 metros de deshilados. Aparte de que era algo un poco descabellado, él decía, van a utilizar el deshilado que yo hago y van a decir que eso es Yves Saint Laurent quien lo hizo, y no, yo hago mis propios diseños y hago mis propias manualidades para lo que yo quiero. Le compraron prendas en esa ocasión en noviembre, vieron lo que ella tenía confeccionado y le compraron algunas, y después de la pasarela la productora también le compró algunas prendas. ¿Cuántos hijos tuvo Carmen Fiol? Bueno, el primer hijo que tuvo ella fue un varón que desgraciadamente falleció. Y después tuvo 2 hembras, mi hermana y yo. ¿Y alguna de ustedes siguió sus pasos? No, mi hermana estudió medicina y yo puedo hacer algunas cosas, pero no. Yo he hecho cosas, incluso después que ella falleció, y me sentí muy satisfecha, pero yo soy un poco haragana para eso. Gustaba de hacer ropa no solamente para la figura esa escultural de cintura muy fina, cadera sobresaliente y poco busto. No, a ella le gustaba hacer a veces tallas difíciles, y cuando uno analiza la clientela que tuvo fue muy, pero muy variada, y con el detalle siempre de corregir en la confección algún defecto que uno tuviese, porque ninguno somos perfectos. De ahí el libro que ella llegó a escribir con su propio método. Sistema anatómico para el buen vestir, se llamó Vestir a la medida, no se había editado algún libro de esta característica que tuviera todo el sistema de patrones, el sistema de medidas de ella, que son más de 40 medidas las que ella tomaba para poder decir anatómicamente esto es para Esperancita, esto es para Carlos, ¿entiendes? ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Carmen en su tiempo libre aquí en la casa? Una de las cosas que más disfrutaba mi mamá era cuidar de su jardín. Le gustaban mucho las flores, y disfrutar de sus nietos era para ella una maravilla. Le encantaba rodearse de jóvenes y conversar con ellos y hacer de tutora, ¿no? Eso a ella le encantaba. Y tengo entendido que le gustaba cantar. Cantar y componer. Y mi padre también le gustaba cantar. Y por el contrario, ¿qué no le gustaba? ¿Qué la podía hacer enojar? Era muy dominante.
y le gustaba que las cosas se hicieran como ella decía, y le enojaba mucho que le mintieran o que le ocultaran algo. Eso sí, ella no transigía. ¿Tuvo Carmen Fiol alguna frase o un dicho que la acompañara siempre? Ella tuvo muchas frases muy peculiares, pero una de las que ella decía era: el interés vale más que la brujería. ¿Qué es lo que nunca se hubiera permitido Carmen como artista? Plagiar el trabajo de otro compañero. ¿Conoce el origen del apellido Fiol? Los Fiol Hernández eran de España. El abuelo de ella era español. Esperanza, esta prenda que usted lleva está confeccionada a partir de diseños de Carmen. Esta prenda que llevo son fragmentos de obras de mi mamá. Se trata de una orfebre llamada Mónica Houston. Nos explicó los trabajos que ella hacía. Ella conforma sus prendas, que pueden ser brazaletes, pendientes, colgantes. Los hace partiendo de fibras textiles fundamentalmente. Ella conforma la prenda en sí y después la funde en el metal precioso, en oro o en plata. Este es oro 10. En la actualidad existen artesanas o modistas que utilicen la técnica de Carmen Fiol. Sí, y yo no diría exactamente que es la técnica de Carmen Fiol, sino esta conformación de las artes aplicadas a las confecciones textiles es algo que ha venido de siempre, que ella lo practicó sobremanera, sin duda, y que eso le trajo mucho éxito en su carrera, fue también una realidad. Y pienso que eso se ha ido fomentando mucho porque gracias a la existencia de un Fondo Cubano de Bienes Culturales, y bueno, también existe Kitrin, como tú sabes, que también hace ese tipo de confecciones, con la cual también ella se vinculó. Más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre esa grande que fue Carmen Fiol. Decir lo satisfecha y lo orgullosa que estoy de que me hayas tenido en cuenta para relatar algo de mi madre. Muchas gracias, Carlito.